Hola amigos de Sportrim, bienvenidos a los titulares del día de hoy. Por la semifinal del Trofeo de Campeones de la Superliga de la Argentina, el Racing Club de Catriel Cabellos le ganó por 3-2 al Tigre. Como se los avisamos en el video anterior, el volante nacional fue convocado para este partido por primera vez al equipo principal de la academia. Estuvo en el banco suplentes a la expectativa de hacer su debut profesional. Lastimosamente, en un encuentro bastante peleado para los albicelestes, no era el más indicado para esto, ya que lo perdían en media hora con los tantos de Mateo Reategui y Facundo Colidi. Es allí que los dirigidos por Fernando Gago tuvieron que ir a con todo, con lo mejor que tenían, y consiguieron la voltereta con los goles de Maximiliano Romero, Jonathan Gómez y Gabriel Auche a los 118 minutos del suplementario. Ahora deberán medirse al Boca Juniors de Luis Advíncula y Carlos Zambrano en la final del trofeo este domingo 6 de noviembre, donde de convocar nuevamente a Catriel Cabellos al Racing, podríamos ver un duelo de peruanos en la Argentina. Por la jornada 35 del Brasileirao, el Avaí de Paolo Guerrero perdió como local por 2-1 frente al Red Bull Bragantino. Como se los avisamos al mediodía, el delantero nacional no estuvo convocado para este partido, ya que aún se viene recuperando de la ya famosa sinovitis articular de su rodilla izquierda, aunque su equipo poco y nada lo extrañan. De hecho, despotrican por su llegada al equipo de Florianópolis porque lo consideran una estafa, un paquete, una decepción. Encima de todo, el Club del León de la Isla fue superado por sus rivales en este duelo clave, ya que lo perdieron con los tantos de Arthur y Geliño en el segundo tiempo. De esta manera, los blanquiazules consiguen su octava derrota consecutiva, por lo que ya podemos hablar que el Avaí está virtualmente descendido, porque a falta de 3 jornadas por jugarse, están a 9 puntos de la salvación, pero la diferencia de goles que tienen hace improbable que se mantengan en la máxima categoría del fútbol brasileño. Veremos entonces lo que le depara al goleador histórico de la selección peruana, descendido, lesionado, odiado por los hinchas de su equipo, con la buena imagen que dejó en el extranjero, deteriorada. ¿Querrán aún contratarlo, aunque sea en la segunda división? Cuesta creer. ¿Lo querrán aquí en Perú? Veremos qué equipo se anima a aventurarse por un futbolista que está a puertas de anunciar su retiro profesional. Luego de la buena victoria del Melgar de Arequipa en el Estadio Monumental de la UNSA por 2-0 frente al Sporting Cristal por las semifinales de la Liga 1 Betson 2022, vinieron las repercusiones. El técnico rimense, Roberto Mosquera, habló de sus sensaciones de este encuentro. No siempre Cristal juega mal, sino a veces el rival lo supera. En este caso yo creo que las dos cosas sucedieron, ¿no? En 3 años creo que es el partido más bajo que hemos presentado en la parte colectiva y como siempre yo soy el responsable. Cambiamos de sistema varias veces dentro del partido, lo que en otros partidos nos dio resultado y lo volteamos, ahora no dio resultado. El fútbol tiene estas cosas. Hicimos un híbrido en el medio campo, no funcionó por momentos, pero no hay que deslucir. Yo creo que hoy hizo un muy buen partido, ¿no? Melgar. Primero que la llave no está cerrada, ¿no? Cristal es un equipo que se ha levantado de situaciones más difíciles, así que nosotros estamos acostumbrados a veces a no tener buenos resultados o buenos partidos. Hay que tener la fuerza mental para sostener estos momentos e ir con la misma ilusión al otro partido. Como se recuerda, el partido de vuelta se jugará este domingo 6 de noviembre a partir de las 3 de la tarde en el Estadio Nacional de Lima, donde el equipo celeste está en obligación de darle vuelta a un 2-0 en playoffs nacionales a doble partido, cosa que nunca antes pasó en los campeonatos descentralizados tal como se conocen desde 1991. Así que veremos si el equipo dirigido por Roberto Mosquera puede hacer la heroica este fin de semana. Bajo la atenta mirada del comando técnico encabezado por Juan Máximo Reynoso, la selección peruana de fútbol arrancó un nuevo microciclo de entrenamientos en el campo de la Videna. En total estuvieron 25 de los 27 futbolistas convocados en el entrenamiento, el cual estuvo dividido en trabajos preventivos de calentamiento, circuitos de fuerza y resistencia, así como bloques
de ejercicios aeróbicos técnicos. Sin embargo, se pudo conocer que algunos seleccionados convocados no habrían estado guardando, como se debe, estos trabajos del microciclo. La información la trae el periodista deportivo Carlos Navarro. Porque esto no es una inocentada, esto no es una palomilla, esto no es una chiquilla, esto es una irresponsabilidad que debe, desde mi punto de vista, deberían de ser sancionados. Yo no estoy diciendo que lo desaparezcan, que le pongan un año, pero algo tiene que pasar. 2 jugadores que están citados para hoy al entrenamiento de la selección y que están en un evento, en unas pichangas, 2 jugadores de la selección. Uno, el jugador de Cantolao, Brian Reina, el Brian que yo... Y ahí está, camiseta número 10, en un evento, ahí le vamos a decir porque hay una banderola que identifica el torneo. Que los futbolistas, escuchen, pueden estar de vacaciones, pero no los que están convocados en la selección. ¿Y el otro quién? Y el otro es Uriel Celi. ¿Yuriel también está? Yuriel Celi. Bueno. Y Yuriel Celi también ha estado. ¿Han dado un pedido, no? ¿Lo han jugado? No. ¿Han jugado? Han jugado. Ay, porque ahí está Brian ya en la cancha y en la otra foto está, ahí está, Copa Unión Ventanilla 2022. O sea, sí pueden jugar, pero no deben hacer. No. Y yo me imagino que el cabezón, que de repente ya estaba enterado, y si no estaba enterado, debe estar volando en este momento. Y debe estar volando porque no se logra entender cómo estos chicos todavía no entra en la cabeza lo que es jugar al fútbol de manera profesional. Y es más, habiendo sido convocados para la selección, que son 2 partidos amistosos, sí, pero hace 1 mes y medio el Brian, o hace 2 meses el Brian no estaba para nada en la consideración. Veremos si ante estos hechos el técnico del bicolor pone mano dura al asunto o decide pasarlo por agua tibia. Cabe indicar que el microciclo de entrenamientos continuará hasta el domingo 13 de noviembre y luego sería un nuevo llamado de cara a los amistosos internacionales, donde enfrentaremos el 16 de noviembre a Paraguay en Lima y 3 días más tarde visitaremos a Bolivia en Santa Cruz, aunque para estos duelos preparatorios habría un convocado de emergencia. La información la trae el periodista deportivo John Macalopú. Gianluca Lapadula y Edison Flores no estarán presentes en los partidos amistosos de Perú. A raíz de eso, el comando técnico evalúa convocar a Perciliza. Esperemos entonces a quién termina convocando el cabezón Reynoso para seguir ampliando el universo de futbolistas convocables a la blanquirroja. No te olvides que si quieres estar enterado de las últimas novedades de nuestro balompié, solo suscríbete al canal porque somos el canal del fútbol peruano. Si te gustó el video, dale like, comparte, suscríbete con la campanita. Nos vemos en el siguiente video. ¡Chao!